Hola, buenos días. Vamos a ver hoy cómo se compara la rentabilidad de las bolsas de Estados Unidos y de Europa, y también del Reino Unido y de Suiza, porque no se hace de una forma tan evidente como puede parecer a primera vista. Normalmente vemos en algún artículo, análisis, estudio, lo que sea, que nos dice, por ejemplo, que en los últimos X años la bolsa de Estados Unidos ha subido el 10% anual de media y la bolsa de Europa ha subido el 9% anual de media, por ejemplo. De estos datos, o sea, de unos datos como los de este ejemplo hipotético, se suele sacar la conclusión de que en este caso la bolsa de Estados Unidos ha sido más rentable que la europea, pero eso no es así. O mejor dicho, puede que sí sea así, pero puede que no sea así. Por eso, primero vamos a ver qué es lo que nos dicen de verdad unos datos como estos que acabamos de ver. Estos datos nos dicen que si hace 10 años, o 20, o los que sea, los que cubra este estudio, hubiésemos invertido $1.000 en la bolsa de Estados Unidos y $1.000 en la bolsa europea, pues ahora tendríamos $10.000 en el caso de la inversión en la bolsa de Estados Unidos y 9.000 euros en el caso de la inversión en la bolsa europea, por ejemplo. Entonces, 10.000 es mayor que 9.000, claro. Pero fijaros que no estamos comparando cosas iguales porque estamos comparando dólares con euros. Puede suceder que en este momento 9.000 euros valgan más que $10.000 y si eso es así, pues entonces la bolsa europea resulta que ha sido más rentable que la de Estados Unidos en este periodo de tiempo. Lo importante de esto es que prácticamente siempre que veamos comparaciones entre unas bolsas y otras, no se suelen tener en cuenta los cambios de las divisas. Así que la conclusión que se suele sacar de que la bolsa que más ha subido en su moneda local es la más rentable de esas bolsas que se comparan no suele ser válida. ¿Y cómo habría que hacer estas comparaciones para que fuesen válidas y correctas? Pues esto depende un poco de la estrategia de inversión que queramos tratar o que queramos analizar. Primero vamos a ver el caso más fácil, que es el de una persona que hiciese una única inversión en toda su vida y coincidiese con las fechas de este estudio. De uno de estos estudios, vamos, el que sea. Por ejemplo, esas inversiones de $1.000 y 1.000 euros que hemos visto en nuestro ejemplo, las hizo Juan hace varios años. Es decir, por un lado Juan invirtió $1.000 en la bolsa de Estados Unidos y por otro lado el mismo Juan invirtió 1.000 euros en las bolsas europeas. Como estamos viendo el caso más sencillo, pues Juan no reinvirtió sus dividendos y las rentabilidades hipotéticas y supuestas que estamos viendo en este ejemplo también son sin reinvertir los dividendos. Esto lo hacemos así para que las comparaciones sean homogéneas y el ejemplo se entienda claro. Reinvirtiendo los dividendos lo veremos luego porque es más complicado. Ahora han pasado los años, los 10 o 20 años del estudio, los que sean, y Juan se encuentra con que su inversión en dólares ahora vale $10.000 y su inversión en euros ahora vale 9.000 euros. El día que Juan hizo sus inversiones, hace 10 o 20 años, el cambio era 1 a 1. Es decir, por $1 te daban 1 euro. Y por tanto, 1.000 euros valían exactamente lo mismo que $1.000. Ahora, para ver las rentabilidades en este tiempo, vamos a ver dos situaciones distintas con dos tipos de cambio distintos. Primero suponemos que por 1 euro nos dan ahora $0,85. Es decir, el dólar ha subido de precio respecto al euro. En este caso tenemos que 9.000 euros equivalen ahora a $7.650. Así que en este supuesto, la rentabilidad de la bolsa de Estados Unidos ha sido aún mayor respecto a la europea de lo que parecía cuando comparamos solo las rentabilidades del 10% en dólares con el 9% en euros. Y en el segundo caso, suponemos que ahora el cambio está que por 1 euro te dan $1,15. Así que 9.000 euros equivalen a $10.350 y resulta que en este segundo supuesto, la bolsa de Europa ha sido más rentable que la de Estados Unidos, aunque a primera vista parecía lo contrario. Este caso que hemos visto de Juan es el más sencillo porque hizo una única inversión en toda su vida y además no reinvirtió los dividendos. Así que es un caso irreal porque probablemente esta situación no se dé nunca. Pero teníamos que ver esto para entender ahora casos más complicados y entender bien este tema. Lo que más nos importa es qué pasa entonces con los inversores reales de largo plazo. Es decir, cómo añadimos las divisas a estos estudios que nos dan las rentabilidades históricas pero en monedas locales para ver qué bolsa ha sido la más rentable en el pasado para el caso medio del inversor de largo plazo. Pues hacer este cálculo de forma exacta es casi imposible porque tenemos que hacer varias suposiciones muy complicadas, pero sí podemos hacer una aproximación bastante útil que veremos luego. Pensad que para hacer el cálculo exacto, pues tendríamos que estimar o suponer lo que fuese qué cantidades exactas invierte el inversor medio de largo plazo y en qué fechas exactas lo hace, para ver cuáles habrían sido los cambios medios de las divisas en cada uno de esos días en que hizo esas inversiones, que ya sabéis que son muchas a lo largo de la vida del inversor de largo plazo. También tendríamos que suponer en qué fechas se cobraron los dividendos de ese inversor medio de largo plazo, qué cambios de divisas había esos días y cómo reinvirtió esos dividendos. Todo esto es un cálculo demasiado complicado para hacerlo con exactitud, lógicamente, pero podemos hacer una aproximación útil bastante rápida
mirando los gráficos de las divisas de largo plazo. En el caso de las bolsas de Europa y Estados Unidos, vemos este gráfico de largo plazo del euro y el dólar. Y la conclusión es que la inversión en el pasado a largo plazo en Europa ha sido más rentable respecto a la inversión en la bolsa de Estados Unidos, de lo que indican todos estos estudios que comparan las rentabilidades históricas de las bolsas en dólares por un lado y en euros por el otro. Porque, como veis, el euro tiende, o al menos ha tendido en las últimas décadas, a revalorizarse respecto al dólar. Por tanto, en las últimas décadas, las inversiones en euros se han visto favorecidas por los cambios de las divisas respecto a las inversiones en dólares. Vemos ahora este gráfico de largo plazo de la libra y el euro y la conclusión es la misma. En las últimas décadas, el euro se ha revalorizado respecto a la libra y por eso cuando veamos una comparación entre las bolsas de Europa y las del Reino Unido, en la que las rentabilidades estén expresadas en libras y en euros, que ya os digo que es lo habitual en casi todos estos estudios, por no decir todos, debemos saber que la rentabilidad de la bolsa europea en relación a la bolsa del Reino Unido ha sido mejor de lo que dicen estos estudios. Sin embargo, con la bolsa suiza pasa lo contrario, como veis en este gráfico, porque el franco suizo se ha revalorizado mucho respecto al euro en las últimas décadas. Así que cuando veamos un estudio que compare las rentabilidades de la bolsa suiza y de las bolsas europeas, midiendo las rentabilidades en francos suizos y en euros, debemos saber que el comportamiento relativo de la bolsa suiza respecto a las europeas ha sido bastante mejor de lo que aparenten decir estos estudios. Y todo esto seguirá siendo así en el futuro. Es decir, en las próximas décadas, el euro seguirá ganando valor respecto al dólar y a la libra y perdiéndolo respecto al franco suizo. Pues eso es algo completamente imposible de saber, como ya sabéis. Es posible que en las próximas décadas el euro siga ganando valor respecto al dólar y a la libra esterlina, pero también es posible que pase lo contrario, y que en las próximas décadas sean el euro y la libra esterlina las que ganen valor respecto al euro. Y lo mismo se puede decir del franco suizo, claro. Es posible que en las próximas décadas el franco suizo siga ganando valor respecto al euro, o es posible que pase lo contrario, y que sea el euro el que empiece a ganar valor respecto al franco suizo. Como esto es imposible de saber, pues lo que debemos hacer es seguir invirtiendo y diversificando en euros, en libras y en dólares. También estaría muy bien invertir en francos suizos, pero en este momento el problema de comprar empresas suizas es el que ya sabéis y que os comenté en este otro vídeo, porque la retención que hacen en Suiza de los dividendos es demasiado alta. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.